La primera pregunta hoy es de Chas Kraus. From who? Chas Kraus. Chas. Okay. Él pregunta en Circle of Friends, en la página 301, Krishna está ausente de Braj y aparece como un spurti o alucinación. Está escrito que la experiencia de Yashoda en Krishna en sueños, mientras estaban separados, eran reales, ya que Krishna dice que comió sus preparaciones todos los días. ¿Es de la misma forma que el Murti de Sri Krishna come Mahaprasadam? Well, I Bueno, never thought of it like nunca lo that. pensé así. And I don't think we can Y no conflate pienso que podamos an confundir experience of la Yashoda experiencia de and Yashoda other devotees in y Braj when they otros devotos en experience Braj it's kind of con a la hallucination. experiencia que In a es un sense that tipo de Krishna is alucinación en actually cierto sentido, in donde Krishna Mathura, but está he is de hecho en appearing Mathura, there, pero but él the aparece hallucination allá, is real pero nonetheless. esa alucinación, sin embargo, es real. Krishna eating from Mother Yasoda Krishna comiendo las preparaciones de Madre Yashoda in his absence, en su the ausencia deity taking y la Mahaprasadam, deidad although tomando we can't see the Mahaprasadam. differences, of course, that Yasoda could see Podemos ver him diferencias, por taking supuesto, pero taking Madre Yashoda no prasadam las and ve, thinking it was a hallucination. porque está haciendo el prashadam y está pensando que es una But his alucinación. message to her was, Pero no, el I'm mensaje actually para there, ella es, and no, this is yo what you estoy aquí fed me, so realmente forth and so y on. me has dado esto y esto otro de alimento. So, Así que, how does the deity eat? I think ¿cómo the es que come deity, la deidad? the Yo Murti, pienso que la deidad, Archa el Vigraha, Murti, eats as Archa much as Vigraha, is come bhakti in the offering. mientras To the haya bhakti extent to en la which there is ofrenda. bhakti in En the la medida en offering que is hay the bhakti en extent la to which the ofrenda, esa es devotee la medida en la experiences que that the devotee has experimentamos o eaten. los devotos experimentan So, que la deidad ha comido. and of course, well, Y por there are many supuesto, examples of that, puede haber muchos ejemplos de where the ello, devotees experience de que los devotos practically that the deity is eating, experimentan whereas prácticamente que most las devotees deidades don't. comen, mientras So que that otros says no. something about the Así measure of que the digamos que es bhakti in the algo offering, que depende I would de cuánto say. bhakti hay en la ofrenda. Prabhupada used to say that Prabhupada solía the decir que Murti, the el Archavigraha, the Murti, deity Archa of Krishna, Vigraha, la appears in a deidad form that de Krishna, aparece en una you can forma handle. que podamos manejar But cada I uno. would add, if he starts talking to Yo lo que you, then you might agregaría not es be able to que handle si it. te empieza a hablar, The puede que no classic puedas example manejar eso. is El Sanatana ejemplo Goswami, clásico es who Sanatan Goswami, complained quien se quejó, to his deity. What his deity complained? His deity complained o that perdón, su this deidad se unleavened bread quejaba that you're offering me, at least you de could, it's not que much, el but at least you pan could que add a little tenía no tenía salt. mucho sabor y al menos And podría ponerle un Sanatan poco de replied to him, well, sal. if I give salt, the Y next thing you Sanatan want is Goswami le ghee, and the dijo, pues next si te thing you empiezo a want dar is sal, después vas a querer ghee vegetables, y and so después on and vas a so querer forth. So, vegetales y así. of Entonces, course, Krishna then por supuesto, brought a Krishna salt boat, le trajo barge that got stuck there, and un so barco forth, and Sanatan. de sal And the deity engineered y bueno, y la deidad the release of the se barge from the ingenió que sandbar, se liberara and when they sold the salt, he came esa, back and used the money ese he banco de kept in arena to build the para Madhavamohan que temple. So, pudieran sacar la sal y but además se anyway, construyeran that's unos an templos extended y part of así. Esa es parte the extended story to de the la point historia, that if pero el Krishna punto starts es speaking que to you and eating in front of you, then you're going to not Krishna empieza a have anything else hablarte, to do, and you're puede not que ya no prepared to tengas do nada that. más que hacer Still have y other que no estés desires preparado and so para forth, so eso. he's Aún holding tenemos back. otros deseos. So I think the measure to which one can Así que la experience that medida en Krishna's que uno eating depends on the experimenta measure eso of one's bhakti, depende de which la is what he medida eats. de nuestro bhakti. So I wouldn't. Eso es lo que I él appreciate come. the Así que question and the aprecio thought la and pregunta so y el forth, pensamiento y todo, but I wouldn't conflate pero them two no confundiría las dos precisely cosas in that way. de esa forma. There's not entirely a harm to that, No es que whatnot, but sea malo completamente, pero I would distinguish the yo two. sí haría la diferencia entre las dos.
Hope that helps. What else? Espero que ayude. ¿Qué más? La siguiente pregunta es de Rasaraj, que está en la llamada. Okay. Haribol Guru Maharaj Dandavat. Mi pregunta es en relación a que Sri en Sri Krishna es Sri Radha, pero ¿qué significa Sri en Sri Guru cuando lo decimos? Bueno, we can't say that Sri Krishna podemos means, decir que Sri Krishna Krishna along with Radha. significa That's true. Krishna junto And con I've done Radha, that eso es myself. cierto, yo mismo lo he But dicho, it has also pero también a meaning tiene un independent significado of the person, Sri, the independiente goddess. de la persona Sri, la diosa. So it's Así an que honorific, if you will. es un It's like término saying, honorífico. His Holiness, Es como decir, the Guru, decir su santidad, something el to that guru, effect. o algo Sri, similar. Srila, Sri, and Srila, any number of other y muchos honorifics otros before términos Guru honoríficos and que se employed ponen ante el to guru emphasize the para holiness enfatizar and la sacredness santidad of such. y lo santo So it de doesn't mean que es. Guru along with No his significa consort, guru junto a su if you will. consorte, ni, I guess, pero in another sense that en otro the sentido, Guru is representative of el guru Krishna. representa a Krishna. So if you say Sri Guru, Así que si dices Sri then Guru, you could conclude that podrías he's incluir Guru along with que Radha. But I mean, typically that's not pero how it's no, used. no es así como se usa. What else? ¿Qué Thank más? you for the question. Gracias. Buena pregunta. The next question is from Guru La Vakya siguiente in pregunta es de Poland, Guru Vakya en and he Polonia. says, Pranams Guru Maharaj. Él dice Pranams Guru I've Maharaj. recently translated the Recientemente Sangha traduje la Santaras Sangha, in Braj se llama from Santaras April 2nd, en Braj, 2006. In the last paragraph of the del 2 de text, abril del you write, 2006, great devotees y view donde the escribe que los world grandes through the devotos lens of their ven el bhav, mundo a través and de los this may lentes del afford Bhav, them different angles of y de esa vision at forma different les times. da diferentes ángulos de Furthermore, visión en some of diferentes Sri Krishna's momentos. devotees Por lo tanto, para experience the algunos devotos de Shuddharati, Krishna, known as Svacha, transparent, in experimentan which el they taste the Shuddharati conocido rati como of those with whom they Swatyarati associate, transparente, moving between en el cual Shanta, se mueven Dasya, desde el Rati Sakya, de and otros Madhurya. asociados, moviéndose My entre question Shanta, Dasya, is, Sakya y is Madhurya. Svacha Mi pregunta es then si included in Swacha one's Sthai Bhav, being está incluido en uno de somehow los akin to Sthai Bhavs, empathy? Or is it a separate Sthai Bhav o si es itself, o like si es Sakya, separado Vatsalya, or como, Madhurya? como Sakya, Thank you. Vatsalya y Madhurya. Gracias. Well, Swacharati Bueno, is not a Sthai Swacharati Bhav. That's the no es un problem Sthai with Bhav. it. Ese es el problema con eso. Samanya and Swacharati, these are two, Samanya y not necessarily stages, but perdón. experiences that devotees can have Son prior experiencias que los to devotos pueden tener their particular previos Sthai a tener su Sthai Bhav manifesting. particular que se manifiesta. Interestingly, in this regard, En relación if a we were to say esto, that bhakti is not inherent and that it's a product or a result, I should say, it manifests as a se result manifiesta como of un the resultado association you have by which it's de la transferred asociación que as if it were an tienes, que es object, como which I would transferido, object to, but como si fuera if un that were objeto. the No es case, así. Pero si then fuese así el caso, there would be a entonces problem sería un with problema Swacharati because con Swacharati, devotee in porque that los devotos en is esos experiencing estatus different que bhavas experimentan diferentes bhavas temporarily by de different forma temporal, associations, por diferentes which would imply that asociaciones, he's getting all these different que implica que están obteniendo todas seeds, estas semillas and diferentes, which one is going to y cuál es la que va fructify, or a one and ser all of them, fructífera, and so forth. And of course, the o si es reason que that lo they van a don't hacer turn todas. into Por supuesto, la razón that only one turns into a Sthai para que Bhav solo una se convierta en over una time Sthai is Bhav a because través del tiempo the es devotee has porque a Swabhav el devoto tiene un that Swabhav will manifest in due que course. se va a manifestar a So su debido tiempo. Swacharati is Así que a Swacharati stage that es some una devotees etapa, un estado en que algunos prior devotos to experimentan their particular Sthai antes de Bhav su Sthai Bhav manifesting. I'm not sure particular that answered se ha your manifestado. question entirely, No estoy segura si esa responde a tu pregunta por completo, but that's my answer. pero If you esa have es mi further respuesta. comment or Si es que question quieres on hacer that, algún please comentario u otra feel free to pregunta, ask. por favor, pregunta.
You said something about empathy. Dijiste algo acerca de la empatía. I'm not sure I followed No that. estoy seguro si es que entendí eso. I I can hear you, Guru Vakya. Can you hear Guru Vakya, Guru ¿Puede Maharaj? oír a Guru Oh Vakya, Guru no. Maharaj? No. I can try to pass on the message if you Voy a like, Guru pasarle el Vakya. mensaje. I can't hear anything. No So oigo nada. he was thinking Él estaba that it pensando could be like a Svayabhav that que podría they ser just don't have a fixed bhav, and que so it no es algo fluctuates fijo, between sino que different es bhavs. fluctuante entre distintos Oh, no, bhav. it's not a sthayi bhav No, no es un sthayi that has bhav the nature of que fluctuating tiene la between different naturaleza bhavs. de It's not like that fluctuar at entre all. bhavs. Eso no es para It's nada prior así. to the Es sthayi previo bhav manifesting. a que se manifieste el sthayi bhav. Okay, so he's asking, Bueno, is él it that they pregunta have their own sthayi bhav, but si it's tienen su almost like a propio feeling sthayi of bhav, pero empathy si es with como other sentir empatía sthayi con bhavs, otros so they sthayi feel bhavs. the Entonces, de esa bhavs of forma ellos sienten those they're esos associating bhavas with. con los que Well, se I wouldn't call it asocian. empathy. I mean, No lo llamaría they've empatía, resonated with it. sino que resuenan con They have ello. that Ellos tienen experience esa temporarily. experiencia We see temporalmente. examples of that Y in some vemos of ejemplos these de brunch eso en saints algunos from other communities outside de of the estos Gaudiya community where they're santos de experiencing comunidades Vatsalya. donde They experimentan experience Vatsalya o Gopi experimentan Bhav, they Gopi experience Bhav, Sakya Bhav, Sakya Bhav. and so forth. I think, Y what is his pienso name? que, I can't recall the name Ram of the Krishna? sadhu now. no recuerdo su Not nombre, Ramakrishna, no. no, no But era Ramakrishna Ramakrishna, might have experienced something pero like puede haber that. experimentado algo así él. He talked about it like that. Él hablaba de esa forma. Maybe Bamsidas Babaji? Vamsidas Not Babaji, Vamsidas, no. no, Vamsidas is, tampoco. he may have experienced that prior Puede to que lo haya manifesting the Sthayi experimentado, Bhav, but he's a Gaudiya Vaishnava. pero él es un Gaudiya I'm thinking of someone Vaishnava. else. But anyway, Estoy pensando en alguien más, pero bueno, there are some poems, hay algunos short mini poemas surahs, and he experiences different bhavas. And different donde types. se It fits experimentan right into distintos the category vibes, of pero swacha, eso rati, which is, eh, again, it's some prior es algo experience of previo a bhav las that, experiencias de of Bhav, course, it's temporary que es algo temporal and it pertains directly to y le corresponde directamente kind of a un tipo de... well, it's relative to who they're associating with. Bueno, They es get some relativo a con reflection quién of te it, something like asocias. that effect. Es algo que se refleja de esa What forma. else? Ramesh, can I ask a follow-up? Guru Maharaj, Yeah. tengo una So pregunta. it's not that Entonces, Swacharati is as no strong es as an actual que Stai Bhav as Swacharati any of sea tan those fuerte different Stai como Bhavs, right? It's more un like Sthayi Bhav, es más a vase. como... Okay. Yeah. Sí. Okay, so the next Ok, la question siguiente is pregunta from Chaitanya Doya, es de Chaitanya who's also on Daya, the call. que está en la llamada. Good morning, Dandavat Pranam, Buenos Guru Maharaj, días, can you hear me? Dandavat Guru Maharaj, ¿puede Again, good oírme? morning. All right, Sí, puedo, Jai buenos Nitai, días. Jai Jai Gauranga, I'm Nitai, glad Jai you're feeling better. Gauranga. I have a question, it's a kind of a Tengo una two-parted, pregunta de in Circle de of dos Friends, you partes. En wrote Círculo de about Friends when escribió Nityananda acerca Roy de meets cuando Udarana Nityananda Thakur, Roy and so you wrote, conoce a quote, Udarandata at that very Thakur, moment, y en Nitai ese blessed momento Udaran, placing his hand over Nitai Udaran's bendijo a head. Udaran, Nitai told ubicando the su eternal mano Gopal to en su Bahu, now cabeza. appearing in another Y Leela, Nitai le dijo arise, do que not cry era anymore. From un day you copa are que my, estaba apareciendo en excuse otro me, from lila. today you are my beloved Y le servant. dijo, desde And hoy then usted es Nitai mi amado changed his name sirviente, from y Nitai cambia su Udipakar to nombre Udaran. a So Udaran. externally to me this seems like a Harinam initiation, but I'm Entonces, wondering whether this pareciera que is es un tipo de a deeper iniciación Ekdash Harinama, Bhav pero being handed over to him at this moment. And so my second question is, bueno, mi segunda even pregunta if it es wasn't at that si es que moment, fue ese is there an momento, equivalent of ¿hay Ekdash algún Bhav or like a Siddha equivalente Pranali
that is handed out algún in tipo de pranali que se Sakya entregó Ra's lineage. en el linaje Thank you very much. de Sakya Ras. Well, Udarandata Thakur Udarandata is, of course, Thakur one of the es uno de los Dwadasa Gopalas, Dwadasa so Gopals, eternal associate of Krishna, Balaram, asociados and eternos de Sakyarasa, Krishna y Balaram en and he's Sakya a Rasa. Narmasaka, Es and como un Subahu Narmasaka, Gopa. su Bahu Gopa. And so Así que Nityananda Prabhu Nityananda meeting his Prabhu eternal associate se está encontrando con su bringing asociado to light eterno y eso that trae fact, a la what luz el Udarandata hecho Thakur is. It's a little quién different era from Udarandata an Thakur, average devotee getting initiated. que es bastante diferente a una Most iniciación gurus are regular. not La mayoría as de los powerful as gurús no Nityananda Prabhu, and son most así de disciples are poderosos not como as, Nityananda Prabhu y la mayoría de los discípulos no son spiritually developed as Udarandata. But espiritualmente tan desarrollados como lo era as far as Udarandata. Ekadas Bhav, Ekadas Y Bhav en is, cuanto al Ekadas Bhav, Ekadas means 11, Ekadas significa 11 and it pertains to y different corresponde a aspects of the diferentes Siddhadeha, one's aspectos service, del one's Siddhadeha que uno puede dress, and so on servir. and so forth. And Bhaktivinoda Thakur Bhaktivinoda writes Thakur about this escribe acerca de in esto his en su Harinam Chintamani. Harinam I believe it's in the Chintamani. last chapter. Creo que fue en el And it's último important capítulo. for us to note how Y es he importante writes para about it, which nosotros corresponds with notar his cómo overall escribe acerca de teaching esto, lo and que teaching that corresponde con corresponds with sus the enseñanzas, que a la vez corresponden con previous acharyas and the founding los acharyas of acharyas the previos, los Sampradaya. acharyas That fundadores de teaching la, being that each de la devotee has Sampradaya. its Esas own enseñanzas own swabhav, right? dicen que cada devoto tiene su And propio so swabhav therefore the bhava y que of the devotee and el its bhava del constituents, devoto which could be called bhavas, sub-bhavas, so to constituye speak, algo que llamamos are not something that's bhavas y transferred. subbhavas, por así decirlo, Bhavas que no es algo que se just vaya a like a feeling. transferir. I could love someone and I could Yo try puedo to amar a alguien y convey puedo to you my intentar que feelings for that tú person, but I tengas can't give you sentimientos por those esa feelings. persona, pero yo no te los I puedo could do dar. something that causes those Puedo hacer feelings algo to que cause que awaken in esos you, sentimientos perhaps, despierten by en hearing ti, tal about that vez, person. al oír de esa persona, por ejemplo. So bhava is not an object Pero bhava no es un that can be objeto transferred, just like que pueda knowledge is not transferirse, an al igual que el object that can be conocimiento. transferred. I can No se put puede things together, transferir. I Puedo can make signs, I can reunir algunas can cosas, express hacer and objectify señas y knowledge, expresar which would be de forma objetiva el conocimiento, paroksha gyan, lo cual sería indirect knowledge. paroksha gyan, And the purpose of conocimiento doing that indirecto. would be Y el so propósito that de hacer eso sería para que aparoksha gyan, aparoksha gyan, direct knowledge, el the conocimiento light bulb going directo, off, la luz que se in your head or enciende whatever, en tu cabeza, awakens se within. despierte dentro. So the same thing with Entonces lo with mismo bhava. pasa con bhava. So it's not something that's given, No es algo but que it se may be something entregue, that is taught sino about, que es algo right? que se So, for enseña. example, Bhaktivinoda speaks Por about ejemplo, Bhaktivinoda the devotee through Harinam habla acerca de un devoto que a través de Harinam desarrolló un gusto, una afinidad particular por Krishna Bhakti, como Sakya Bhav en relación a lo que tú preguntas, y el guru entonces asiste al devoto en cultivar eso y refinar su gusto a través de la conversación entre el guru y el discípulo. Así que cuando dice el guru me estoy sintiendo así y de acuerdo al Shastra debe ser así, y de esa forma se puede conversar, hay ires y venires. De esa forma es que habla Bhaktivinoda Thakur. No es que el guru decida darte algo y asignarte algo, una identidad que no tenías antes. Debemos distinguir estas malas representaciones de las enseñanzas que pueden ser como el vender un swabhava o un swarup. Eso se ha vuelto un problema a lo largo de los siglos y eso hizo que la vitalidad del linaje disminuyera con la influencia del tiempo. Krishna habla de esto en el Gita, que eso puede pasar, y a través del Parampara esto necesita volver a invertirse, y así es como Krishna empodera a un gran devoto. Así que now, I think
Yo I should pienso, look this up, but I think that debo the term buscarlo, pero Ekadasbhav pienso probably que el comes from término Dhyan Chandra Goswami's Padati, usado por los Dhyan Chandra which is Goswamis thought to be an earlier se text piensa que es un than texto it previo may be. It may be a much later text. o puede ser It may be an 18th century después text rather del than siglo XVIII, the idea that it's a la idea de 16th, que, a 15th, a 16th or o puede 17th ser century text, which del siglo is XVII o would be XVI, donde significant because esto es whenever significativo it was porque written, it cuando haya sido escrito, introduces things, eso not bad introduce things, but it introduces algunas things cosas, that no weren't necesariamente malas, introduced by the pero founding acharyas que with se regard to introducen por Raga Bhakti. cosas All que no kinds of fueron mantras to introducidas por los chant acharyas fundadores and so en on and relación so al Raga forth. Bhakti. And as far as I know, anyway, at Y, this me- point, y- that's y the lo only que yo sé al place you can find respecto this term Ekadas Bhav, or the first es place. It's not in que Bhakti Rasamrita Sindhu or este Utpal término Nirmani or que usa Srimad Bhaktivinoda Thakur no lo encuentras en el Bhagavatamrita, Bhakti Rasamrita Satsandarbha, Sindhu, ni en el any Tattva of these Sandarbha, ni early ninguno de texts. estos It's textos not in any of Baladev Vijayabhusan's text, which más, is much later. más It's not in tempranos. Chaitanya Charitamrita and so on No and so está en el forth. Chaitanya Charitamrita ni en los textos And de I'm not Baladeva mentioning, Vidyabhushana. or Eh, Dhyan Chandra Goswami, who was a disciple of Gopal Guru no Goswami, quiero mirar who en was menos a Dhyan Chandra immediate Goswami, quien associate era of Chaitanya discípulo de Gopal Mahaprabhu. But whether the Dhyan pero bueno, Chandra's Parati that we have is actually written by Dhyan Chandra Goswami is gran parte de lo que fue escrito an por él, academic kind of a él question. era algo, una pregunta más académica, But at any rate, un tema how más much later académico. it introduces Pero that mucho después idea, él introduce esa we're idea, not sure, but it's later. But it pero doesn't es say después. the book that No the dice el guru, libro que gives you something that you didn't el gurú have, te and da so algo on que and no so forth. tenías o cosas así. Your question is Tu pregunta there something that corresponds because es algo it's que talked about in terms of corresponda, Madhurya Rasa, porque se habla así en términos de Madhurya which is the Rasa, main kind of focus in the Gaudiya que es Sampradaya. el tema Your question principal en la is a Gaudiya similar thing with Sampradaya. regard to Tu pregunta es muy similar, pero en Sakya Rasa. relación a Sakya Rasa. Well, excuse me. I know that some lineages Yo sé que algunos speak about 7 linajes bhavas instead hablan of 11, acerca de for simple 7 sake. This bhavas, is otros kind de of a 11. relative thing. Esto The es algo principle, relativo. however, El is that the principio, guru sin assists embargo, the es que el disciple gurú asiste when al she becomes discípulo y de spiritually esa forma sufficiently se advanced, vuelve either through espiritualmente understanding the suficiente y scripture avanzado, ya sea a través de entender la escritura appropriately de by forma use of apropiada, buddhi, intelligence, usando buddhi, and la becoming grounded inteligencia y volviéndose in the tattva, enraizado en tatua. and as a result of Y that, como resultado de eso, as nishta develops, feeling and mientras se orientation desarrolla Nishta, towards a desarrolla particular una orientación hacia un or bhava en later particular, in the stage of ruchi, o or o perhaps you después say, my guru is in en Ruchi, Sakya puede Bhava, decir mi therefore guru I es follow. en Sakya That's Bhava, all. así que lo voy a seguir, y eso es todo. And you don't have that much knowledge or what. Y no tienes tanto conocimiento in acerca either de of those eso. cases, En cualquiera de esos dos the casos, guru has the el role of guru assisting tiene the el rol de disciple. asistir al discípulo. If you say, for example, Si es que my dices, guru por is in ejemplo, Sakya Bhava, mi guru therefore está en I'm Sakya Bhava, following them. So then he voy a will teach seguirlo. us, what Sakya Bhava is, Y sigues las educate us and so enseñanzas forth. y te educas acerca de Sakya When Bhava we y todo come to eso. Nishta, then we Pero start cuando to te get vuelves some Nishta, real samskars for puedes that ver que tienes correspond with samskaras our que bhava. corresponden Then con ese these bhava. discussions about details and Y so puedes have tener more discusiones relevance, acerca de detalles and more so que puedan in tener más stage relevancia. of ruchi. Y So más the aún principle en here la is etapa de going to be Ruchi, 11, esto 7, es el 27. principal. Again, Puede haber 11, 7, 27. that's em, somewhat relative. Eso es más relativo. The principle is that the guru will help El to, as principio a es que el coach, so to guru va a speak, ayudar al to discípulo, guide us and refine lo va a guiar our a pursuit. para que For refine esa example, búsqueda, by giving a name, dándole, por ejemplo, un nombre, a residence, una residencia so on and so forth. y así. So, yes. Así Yes, que and sí no. es la respuesta y Yes. no también. Yes. The Sí. same thing would apply Lo Sakya mismo Rasa aplica or para Sakya Rasa in Gaudiya Vaishnavism en el Gaudiya as Vaishnavismo in Madhurya Rasa. But it might not be this y también en 11, Madhurya it's Rasa, 11, it's like this has to be like pero this, no exactly. son 11 y Instead es of como tienen 12 que ser instead of estos en vez 10, de 12 o de wouldn't it be the 7 case? o cual Does sea that el help? caso. ¿Ayuda eso?
Yeah, that really does help, Guru Maharaj. Sí, Thank you. ayuda And then I mucho, just wanted gracias. to go back again. Y That was quería around Thakur. volver a I mean, this Udarandata sounds so, Thakur, I don't know, maybe this is so simple, but do you think tal when vez algo muy he, simple, pero because you mentioned, you just said, from today, mencionó or que Nityananda said, from today you are my beloved le servant. dijo desde hoy Do you think es at that mi amado moment sirviente. Piensa que Udaran ese Thakur momento Udarandata understood his Thakur position as entendió the su eternal posición Gopal como of Sibahu at that moment? Yeah, I do. Yeah, que yeah, era su yeah. bajo. Sí, It's creo right que there sí. on the surface, just Está under the ahí surface. bajo la And superficie. Nityananda Prabhu is Y the Nityananda catalyst for Prabhu it. es el And catalizador, for this bhava, to porque su manifest, you need propio a Baba estaba de blessing. manifiesto y se You need manifestó. Bhagavan's blessing. You need Tiene la sadhana. bendición de Bhagavan y Grace tiene and sadhana y sadhana. gracia. And when you have Nityananda Y cuando Prabhu tienes and a you have this Nityananda eternal Prabhu associate meeting for the first time in y el Gaura Lila, encuentro con un asociado you eterno could expect en el Gaura Lila, uno puede esperar that the answer to your eso. question is yes. He Así que la experienced respuesta a tu himself pregunta as es such. sí. Él All se right, great. experimentó a sí mismo I like that. como es. I like that as a meditation. Me gusta eso como Good. It very meditación. touches me. And I Realmente me also llega mucho. want to just say that Y I am también of the quería latter of decir the two que that you explained, at least on a very soy minute level of como I la am segunda de following esto que Guru who is in explicaba, de Sakyavas, que and that is alguien my que heart quiere Krishna. seguir desire. a su guru, I'm with que you. está en Sakyarasa, yo lo sigo. Thank you. Yo también estoy contigo en eso. So the next question La is siguiente from pregunta Braja Hari. es de Braja Hari. The first question is, La primera why is pregunta it dice, important to ¿por chant qué the es holy importante names of cantar God los in santos nombres de Sanskrit? Dios en Does sánscrito? this language have any ¿Acaso special este idioma significance in tiene the un transcendental significado realm? especial en el reino trascendental? It is a special language. It's the Es un language idioma of the especial, Devas, es el lenguaje de los devas and you may be able to express certain y puedes ser concepts more capaz de expresar ciertos comprehensively conceptos de forma by más the actual completa language that con has been el used lenguaje to real describe que ha them, sido usado to para bring them out, to describirlos, give them to the world, para so to darlos speak, al mundo. than you can in another language. Y So, va a ser mucho más broadly preciso speaking, que cualquier otro there are lenguaje. advantages En to términos different generales, sí hay languages. ventajas The entre Sanskrit is distintos the sistemas de language, lenguajes. El sánscrito for es un example, that the lenguaje Goswamis chose to que eligieron los use, Goswamis which was a universal language para que fuera un amongst lenguaje universal Hindu dentro scholars and de traditionalists los académicos to y las express concepts tradiciones that hindúes otherwise para expresar were conceptos que de otra forma not expressed to the world. no se Now they express expresarían al concepts that mundo. are expressed by other languages, and Ahora hay obviously as conceptos well. que se expresan por otros But lenguajes, pero can you say puedes love decir is amor, equal to prema? que amor es Sanskrit igual a being prema. prem, and you could translate it as love. You Puedes do, traducir but prema obviously a amor, it, pero obviamente it means significa more than that. It más means love que of eso. God. Could we say prem means Significa amor agape? por Well, Dios. not necessarily. Agape is a reverential form Puede of love decir of que God. ágape equivale a eso, Prem, as the no, porque devotees es have un understood amor it, has reverencial. explained it, is a different form Prema of es una love. There is a forma prem diferente of de amor por Vaikuntha, Dios. but it's Hay prema en it's Vaikunta, pero distinguished from the prem es prayoja, the diferente goal al prem of the prayoyan, la Gaudiya. meta de So los gaudillas. there is some advantage. Now you ask Así que about son algunas the names of ventajas. God. Si preguntas por los nombres de Dios, Govinda. Krishna, Govinda, How will you say Krishna in ¿cómo dices Krishna in Spanish? en español? We find in the English vocabulary Encontramos en el vocabulario that inglés certain words, que hay ciertas let's say from different palabras traditions, but let's de say from diferentes the Hindu tradiciones, tradition, pero have digamos been de la tradición incorporated hindú, into que the han sido English vocabulary. incluidas, Guru, incorporadas al vocabulario for inglés example, como yoga. guru, yoga, por ejemplo. Is there an English word for yoga? ¿Hay una palabra en inglés para yoga? Not that I know of. No It's que yo not just an sepa, exercise, no es right? solo un ejercicio, ¿cierto? So they have been adopted. Así You que find han them sido in the adoptadas present-day y English puedes dictionaries. encontrarlas en So, los diccionarios actuales. So you're asking again about the name Así of que has God. Well, like I preguntado say, por what el name you want to nombre de chant? Dios. Krishna, Así que, Radha, ¿qué nombre quieres what are you gonna say? What's the cantar? name you're gonna give Krishna, for Radha, ¿qué Radha? nombre vas a decir? ¿Qué otro nombre hay para Radha?
Pero dicho eso, y tú mismo lo has expresado, que el traducir, por ejemplo, como lo ha hecho Bhakti-Kavya Tulananda Maharaj, traduciendo muchas canciones al español, tiene sus ventajas para que los devotos puedan participar en los kirtan de forma mucho más participativa para entrar al espíritu que tiene. Entonces, se expresan las palabras y esa ventaja no se muestra y es necesario, es bueno adoptarlo. Pero lo he dicho y lo voy a volver a decir. El punto que voy a incluir es que el lenguaje de Braj no es sánscrito, no es Brajavas, ni bengalí. Para usar una palabra en inglés, vamos a decir amor, o en español. Pero Bhava trasciende los lenguajes por completo. Es un reino, un ideal que trasciende la mente, el pensamiento, las palabras. Por lo tanto, no puede ser contenido por ningún lenguaje, incluyendo el sánscrito. Pero eso nos puede llevar a expresar algunos de los conceptos de mejor forma que cualquier otro lenguaje. Es un lenguaje muy sofisticado. Podemos ver la historia del lenguaje, vas a ver que la comunicación se ha mejorado moviéndose desde lenguajes que son con gran vocabulario, por ejemplo. Bueno, espero que eso ayude. ¿Qué más? Pero Maharaj, ¿puedo preguntar algo? Sí. Bueno, básicamente estaba diciendo que el sánscrito tiene un poder más descriptivo y por eso es que lo usamos, pero hay muchas declaraciones que... A ver, pienso que tiene un mayor poder descriptivo en relación a conceptos que son centrales para los textos. Bueno, pero el punto que yo iba a hacer es que hay declaraciones que dicen que las palabras, como los nombres de Krishna, son Krishna. Entonces, la diferencia entre el nombre y el nombrado son nombres en sánscrito. Entonces, pareciera que también es más que algo solo descriptivo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es el punto? Entonces, mi punto es que al menos esas preguntas esas palabras en sánscrito son directamente lo que describen. No hay diferencia entre las palabras y las cosas. No es como cualquier otro lenguaje. Sí, pero también se afirma que decir el nombre de Krishna, que cualquiera puede hacerlo, no es igual para todos quienes lo hacen. Así que alguien puede cantar, pero puede ser una base de Krishna, aunque dice Krishna. Y la persona dice, otra persona puede decir Krishna y experimentar a Krishna por completo. Por lo tanto, al mismo tiempo, Krishna se distingue del vocabulario sánscrito, pero yo lo vería como que es la mejor forma en que puede expresarse en 3 o 4 letras, es Krishna. Pero sí trasciende el lenguaje. Así que sí, el nombre de Krishna no es diferente de Krishna, pero el nombre de Krishna tiene 4 letras, K, R, S, N, pero bueno, tiene más. Pujapati Maharaj decía en una de sus primeras clases que se publicaron y que tal vez en el primer libro, que es la búsqueda de Krishna, la hermosa realidad. ¿Entiendes lo que digo?
Hope that helps. What else? Espero que eso ayude. ¿Qué más? Then the second question from La Raja Hari segunda pregunta is, de if Brayahari I understand es, correctly, si es que entiendo Sri Krishna's correctamente, human-like los pastimes are always taking pasatiempos cuasi place humanos de in some Krishna universe. Does this se llevan mean a that in cabo en un every universo. universe Eso there is a significa que planet en cada equivalent to universo hay Earth un planeta with equivalente a similar la Tierra characteristics con and even características beings similar similares to those we know e here, incluso seres so that the similares a Leela los que hay remains the acá same in para que el lila essence se and mantenga form? igual en What forma y esencia? details of each universe Em, What's the last part about details? or can the details of ¿O each pueden los universe detalles de cada vary? universo variar? Yeah, well, broadly speaking, I guess we Bueno, could sí, en say that general podríamos decir que big texts posit a multiverse estos or grandes many textos universes. postulan que puede Some haber un scientific multiverso people o muchos universos. conjecture about that. Hay también gente que hace Some conjeturas científicas en relación a resist eso the notion. y algunos se What resisten a esa exactly noción. a universe Pero, means, it's ¿qué an English word, significa so, exactamente universo? is it a Eso es una galaxy, palabra. really? There's many ¿Qué galaxies. es una galaxia? Hay Sanskrit muchas calls them galaxias. universes. En We don't sánscrito a know lo the mejor se answer les to dice that. universos. No sabemos realmente la respuesta a esa pregunta. I think the point is that the Krishna's Creo que el Leela punto es que is always el lila de appearing Krishna somewhere in está the heart of siempre some apareciendo devotee. en It's alguna always parte manifesting y en el corazón del devoto se está siempre every aspect manifestando. of his Leela in Cada some devotee's aspecto de heart. su lila It's manifesting. se That's está more the way I expresando en look el at it. I corazón don't de sus concern myself devotos. so much with how many universes there Entonces, are yo and no me what's going preocuparía on in each mucho de one and how it cuántos all universos works hay, cómo and all the funciona cada details and so uno y forth todos and los so on. I detalles. don't think that the Yo no scriptures have pienso spoken about it in such a way que that las escrituras hablen mucho acerca de agree upon eso. it like that. That said, Dicho eso, the Leela is not el bound by lila history itself. no se amarra So, tampoco a la historia. the same Leelas can be performed Los over and mismos over again with lilas different pueden details. realizarse con diferentes detalles. Your question is, can Tu pregunta the es, theater of that ¿puede este particular teatro, universe be different? Can the planet be que es called un something other universo en than Earth? particular, ser diferente a algo And so que on se and so conoce acá en forth. la Tierra y I todo don't know eso? the answer to that. Yo no sé la respuesta a eso. Like I said, those are Como not. dije, eso no es... I mean, they're interesting conjectures. Son conjeturas and so forth, but interesantes, pero kind of like reminds me of trying to put things es together como in a definitive intentar way juntar distintas from information cosas that's not definitive about it. de una forma que and perhaps no for es a purpose. definitiva y que Its purpose is to focus on the su here and now propósito es universe that you're enfocarse en el in aquí y el ahora and bring a solution to the y problem traer that una you're solución al problema facing. que estamos enfrentando. That's the focus. Ese And es el it's light on foco. some of the other details. But Y ahí lucen muchos otros de sure. los detalles, pero sí. What can you say? ¿Qué Yeah, puedes decir? other universes could be there. Puede haber They otros could be- universos ahí. Could be Podría ser different. Some scientists diferente. say, now, you Algunos walking down the científicos road, you think, dicen, should I turn left or right? You think you turn. cuando vas you should turn caminando left. y doblas There's a a la whole izquierda, universe where you could have hay turned todo right that's going otro on. universo en el cual tú doblaste a la If you had turned derecha. right, you'd found yourself in that one. So, Y si hubieses you can make doblado a la sense out of derecha, te all of that. encontrarías en ese universo. Pero bueno, um, ¿qué podemos decir but, de eso? But I guess I would say on Yo top diría of que that the scriptures seem to imply lo that, que there's an están earth implicando every, las in every universe and it's escrituras structured the same es way, que hay distintos so on and so forth, and the universos texts are estructurados de speaking, distintas formas o de la misma forma. Universally or beyond, Y las escrituras hablan universalmente y más allá, and the multiuniversalmente. leaders are appearing different universes. Y puede aparecer en diferentes But there could be universos. different universes with different laws of nature. Who knows? Puede haber And, universos con diferentes I leyes de don't la know the naturaleza, answer. quién Nobody knows sabe. the answer. And I don't mean No to sé la diminish your question, respuesta. but essentially it's not that No important. descarto tu pregunta, pero no es tan importante. What else? So ¿Qué más? Sabanidhi has posted a couple. Sevanidhi comentó posted a algo, quote from dice, Bhaktisiddhanta Saraswati Bhaktisiddhanta Thakur, Sarasvati saying Thakur Sanskrit is dice, useless. el Only sánscrito Bhakti es can preach inútil, Bhakti. solo el Bhakti puede predicar There Bhakti. you go. Ahí lo tienen. We learn Sanskrit for a purpose. Bueno, aprendemos for sánscrito preaching, con un for teaching, propósito, que es enseñar y predicar, for understanding the para scriptures, entender las escrituras mejor. But yeah, Pero those sí, limitations. tiene sus How are you limitaciones. feeling, Guru Maharaj? ¿Cómo se In siente, terms, Guru I Maharaj? noticing you're coughing a bit. Veo que Would you está like to tosiendo un ask what poco. would you ¿Le like to ask? gustaría... Oh, what I'm feeling at the moment. No, we ¿Cuánto can tiempo continue. tenemos? Yeah. Okay. Sí, Go ahead. podemos What's seguir. next? So
I have a question next, Guru Yo tengo Maharaj, una pregunta. I've been reading a lot about the worship of Giriraj, Hemos leído acerca de la adoración a Giriraj and see some y Gaudiyas, veo they que worship algunos caudillas Giriraj adoran a as Giriraj God como himself, Dios non-different from the mismo, Murti, no diferente del and some Murti, as servant y algunos of como Krishna. sirviente de Krishna. And I was curious as to how Y you yo me approach your preguntaba worship of cuál es su Giriraj. aproximación a la adoración a Giriraj, cómo lo hace usted. Well, Krishna himself in the Bhagavatam Bueno, says Krishna that he is mismo en the el hill. Bhagavatam dice And que es la colina, in the y eso se ha repetido Govardhanastakams, first and second of en el Rupa Goswami, for Govardhanastakam example, perhaps in Raghunath de Das Rupa as well. Goswami, tal vez en el de Raghunath So Das it's the también. main point. Ese es el punto principal. Raghunath Das Goswami Y was Raghunath given a Das Govardhan Shila Goswami by Chaitanya Mahaprabhu. le ha dado una Govardhan Shila, As explained in Chaitanya o sea, ha Charitamrita, recibido and he was una Govardhan instructed Shila how de to Chaitanya Mahaprabhu worship him. y él le instruyó cómo And adorarla. Das Goswami, Y Das upon Goswami, receiving the Shila, cuando and recibió la instructions of Chaitanya Shila Mahaprabhu, y las instrucciones de worshipped Chaitanya Mahaprabhu Giriraj as fueron being adora a Krishna Giriraj himself. como a Krishna mismo. And Mahaprabhu also gave Y him a Mahaprabhu Gunjamala that he también used to put le around dio his una neck Gunjamala que solía usar alrededor de su cuello, when he worshipped the Giriraj, con la cual bathing him with adoraba a his tears. Giriraj y la bañaba con sus And lágrimas. he's a Ragmarg deity. Entonces es una deidad del So there are Ragamarga. not as many regulations No hay muchas regulaciones pertain to his worship as en there might be relación a for su a Vaikuntha adoración, deity, but como en comparación a una deidad de they're Vaikunta, really only transcended by bhava. pero realmente solo That's la why there's trasciende Baba. not so many rules. Es por eso que no hay muchas reglas, But we don't have bhava. pero no So the tenemos generosity Baba. of Giriraj is- Así is- que la is- generosidad de is Giriraj underscored. se destaca. He accepts simple worship nonetheless. But at Él any acepta rate, the una way in which, adoración sencilla, Raghunath Das worshipped pero la the forma en deities que lo described adoraba are very Raghunath Das simple se in terms describe of como detail, muy but simple but it en was términos filled de with bhava. detalles, solo que estaba And llena de Baba. he understood Giriraj to be non-different Y él from Krishna. entendía que Giriraj no era diferente a Krishna. He identified the Gunjamala with Radha. Y él identificaba la Gunjabala con Radha. And he thought that Chaitanya Mahaprabhu was giving him Y él a pensaba place que Chaitanya Mahaprabhu le había dado un lugar in the Leela en el Lila, at Govardhan. So, en Govardhan. that said, Dicho eso, the idea la idea that is less well known, but a very Gaudiya que es idea, menos nonetheless, conocida, pero que es muy that Giriraj gaudilla, is also the best es que servant Giriraj of también Krishna. es el mejor Haridas, he sirviente has de Haridas Krishna. Sattva. So Él es Haridas Sattva. that is based on a verse Eso se basa en un from the verso Gopi Gita, del Gopi Gita, Venu Gita, perdón, del Bhagavatam, Venu Gita, en el Gopis, Bhagavatam, de las gopis, refer to donde him las gopis se as refieren Haridas Varya, the a él best of como the Haridas servants of Varya, Hari. el mejor de los sirvientes de Hari. And that comes out in the Astakams of Y Rupa ahí Goswami surge en and el Raghunath Das Astakam de Goswami Rupa as well, that Goswami point. y de Raghunath Das Goswami también, But I follow the example of pero yo Raghunath sigo Das el Goswami ejemplo de and I Raghunath worship Das Giriraj Goswami y as adoro Krishna, a Giriraj como Krishna, not as a servant of Krishna. no como un sirviente de With Krishna. regard to him, his being a servant of Krishna, well, this is, Él siendo un sirviente de Krishna, bueno, es algo muy gaudilla. El Dham no es diferente de Krishna, pero a la vez es diferente. Baladeva es uno con Krishna, pero también es diferente. Aparece como un devoto de Bhagavan, entonces, en relación a Giriraj, como el mejor de los sirvientes, hay diferentes formas de pensar en eso. Y una es que una facilita que todos los babas y todos los razas de Braj, él es Govardhan, y él sirve o facilita Vatsalya Rasa, porque nutre las vacas, y los devotos se mudaron desde el otro lado del Yamuna
had so much porque estaba en la base de feed, nice Govardhan, donde grasses había for the mucho cows. alimento, buen Govardhan pasto means para it las vacas. increases the Govardhan cows. significa quien nutre And so y the cows aumenta a las vacas. is the Entonces, livelihood. They're in a measure están en una medida Vatsalya rasa de themselves, Vatsalya which rasa facilitates ellos mismos, que the cows and the facilita milk que derived from the las cows vacas, la leche prepared, que deriva offered de to las Krishna and vacas so pueda forth. This ofrecerse is a very Krishna. Vatsalya rasa. So he facilitates Así que ese Vatsalya Vatsalya rasa. rasa, él facilita He Vatsalya is rasa. described in Él se describe in I think in the Rupa Goswami's en Vrindavanastakam el Vrindavanastakam as de Rupa having Goswami, Haridasness, if you will, and teniendo I think that esta Baladev cualidad de comments on it sirviente that he de Hari. provides like Y creo que Baladeva hospitality. He's like comenta que tiene como the cierta hotel, hospitalidad, he manifests, which provides donde an opportunities provee for Dasyarati, oportunidades for para Dasya. Dasyarati, para And Dasya. he facilitates Sakirasa Y facilita with all también the Sakyarasa wonders and mysteries of con todas caves sus maravillas y misterios, and places to explore como and so on cuevas, and so lugares para forth. explorar y todo eso. And he also facilitates Y también Madhurya Rasa, facilita el Madhurya Rasa, providing meeting places for Radha and ofreciendo Krishna. lugares de So encuentro para in this way, Krishna con Radha. he's the best of servants. Así que One could de esa look forma at es it el like mejor de that. los Does sirvientes. he have Se his puede own ver así. bhava? Would be the next Tiene question. su propia bhava, su propio bhava sería la pregunta siguiente, y Vishwanath Chakravarti Thakur responde esa pregunta diciendo que tiene su propio bhava como devoto en Sakyarasa. Giriraj Govardhan Ki Jai. Pero la forma de adoración, yo creo que hay que seguir a Chaitanya Mahaprabhu en cuanto a su consejo a Raghunath Das Goswami, sabiendo que él también es un devoto, pero lo adoramos como Krishna y no es diferente de Krishna. So Harijan or one of the London devotees with Uno de him los has a devotos follow-up to de this. Londres tiene una pregunta. Okay. Pranam Guru Maharaj. Yeah, I just Pranam Guru in Maharaj, relation to this en question, relación a esta I just pregunta, read or heard somewhere in I think leí o escuché en alguna parte a disciple of que Srila Prabhupada un mentioning that discípulo de in the early days of Prabhupada ISKCON, mencionó que en los Srila primeros días de ISKCON, was asked if they could Srila worship Prabhupada Giriraj, le and they preguntaron were acerca told de no, they la couldn't. adoración de Giriraj Could y él you dijo que explain no why podían that y might have explicó been? por qué. Well, I don't know what Bueno, no reference sé cuál that referencia devotee has for a tiene statement ese like that. devoto para decir eso, But I can tell you pero that yo puedo before the decirles Chaitanya que Charitamrita was published, antes de que se publicara el Chaitanya Charitamrita where we find what I was por speaking about Prabhupada, earlier, that Chaitanya Mahaprabhu gave the encontramos Govardhan lo Shila to que Raghunath les Das comenté Goswami, antes, que instructing how to Chaitanya worship, and so Mahaprabhu on and so le había forth. dado una Govardhan But Shila a that was Raghunath divine, and Das Yashodananda Goswami. Maharaj had Y bueno, acquired two Yashodanandana shilas Maharaj, from Govardhan and que era mi presented hermano them to espiritual, Prabhupada. había And he said that adquirido unas Prabhupada had said in chilas the para Brahmanda Prabhupada. Purana that the Y decía stones que en, of Govardhan are que worshipable. en los Puranas se decía que Govardhan era That shows you adorable. how little we knew about, Y bueno, nosotros all these sabíamos things muy at the poco acerca time, de todas estas right? cosas en ese momento. And so Prabhupada said, well, Así que Prabhupada dijo, bueno, you can imagine the humor of Prabhupada here. pueden Well, imaginarse if el humor de Scripture says Prabhupada. so, it must be Decía, so. bueno, si las escrituras lo No, he dicen, debe knew, ser but cierto, he ¿no? didn't come out with it. And so then Prabhupada picked up Así que one Prabhupada of the two shilas, eligió, looked at it and said, tomó yes, una de las dos worshipable, put shilas him down. y dijo, sí, se puede Many adorar. years Y later, la just after colocó I ahí. left Y ISKCON, muchos años I después, met cuando Yashodananda Maharaj, who liked me, me fui de and he ISKCON, said, conocí a there's Yashodananda a Maharaj Rathayatra y él in dijo Toronto, Canada. que había un Ratayatra en Toronto, en Canadá, Going on at the same time, and he saw me and invited me to y él come me and see vio him. y me So he invitó had a gift for me. y dijo que So tenía I un went to regalo see para him, mí and he told me this story. y que quería verme y me había contado esta This is the one that historia. Prabhupada picked Y up, él dijo, esta es la que tomó Prabhupada. and this is the one that Prabhupada looked at. Y esta es la que Prabhupada I'm going miró. to keep the one he picked up, but I'm going to give you the one Me quiero quedar that con he la que él looked at, tomó, pero quiero darte la que él miró, because I know you'll take care of him very nicely. porque sé que vas He's a here cuidarla muy now. bien. So that is a reference that I can Así give que you, esa es which una Prabhupada said, yes, the referencia stones of Govardhan que are puedo worshipable. darte para decir que Prabhupada dijo que las Govardhan Shilas se pueden adorar. Excuse me. What else? ¿Qué más?
Braj Sundari Braja has Sundari a follow-up to the tiene previous una pregunta de question. seguimiento en She relación a la asks, pregunta anterior. could we understand then that the ¿Podemos entender Sanskrit names of entonces que los Krishna nombres and the sánscritos de Siddha Krishna devotees are the y translation of their los names from the devotos Leela's puros language of son love? traducciones de el lenguaje del amor Yeah. del lila? Sí. You're trying to put something that transcends words into Si quieres language. poner algo que And trasciende el amor en palabras, so que trasciende las palabras some en of the lenguaje, entonces sí, algunos de los very idea that conceptos, aren't available anywhere la misma else except in idea the de sacred de algo que no text está disponible en ninguna otra parte, If, excepto en esos that can libros be through sagrados, the entonces Sanskrit. se puede decir a través del sánscrito. And this is that we should understand, of course, that there were different vernaculars, different local languages. There was Bengali, Marathi, this, that, and other at the time of Goswamis, but they chose to speak and to write in Pero bueno, Sanskrit, había which muchos was otros collectively lenguajes thought to en be los tiempos de los Goswamis, pero ellos eligieron el the better sánscrito language for porque expressing era el mejor lenguaje para the expresar concepts, the los essential conceptos esenciales. What else? ¿Qué más? The next question is La siguiente from pregunta Manohar. es de Manohar. And he writes, Dear Y él Maharaj, escribe, querido pranams, Maharaj, pranams, how does one overcome the demon of ¿cómo es que duplicity? uno puede An superar el example in demonio my de la own life duplicidad? would be trying to Un ejemplo en become mi propia logically vida coherent and sería persuasive tratar in de my ser arguments. coherente lógicamente y persuasivo en mis I think it means argumentos. against absolute atheism and Creo que monism. significa en contra Then when people are del drawn to me, I try ateísmo to absoluto orient y el them to monismo, y yourself luego las and the personas saintly que se people acercan of a our mí lineage. y tratan How de do I stop putting myself orientarse, first perdón, ¿cómo and in puedo front of ponerme orienting others toward the primero revealed cuando knowledge? estoy orientando Do a I otras just personas hacia el present conocimiento you and revelado? others ¿Debo plainly? presentarlo a By usted just y imitation of your otros? words, I ¿O feel like acaso por imitación de sus parrot palabras? is Yo me siento I feel like a como un parrot. loro. Is that enough to progress ¿Es and esto earn your suficiente para grace? Please progresar bless me with your y ganar guidance, su your gracia? Por aspiring favor, devotee, Manohar. bendígame con su gracia. Well, I think you're sincere, and it's a good Bueno, start. yo creo que You eres have a sincero y penchant eso es for un buen explaining comienzo. things and talking to people, I guess, Puedes online and explicar so las forth, cosas bien con and las personas, también en you're línea, sincere about it, en and you don't internet. think Y bueno, that eres you're more than sincero y what yo you no are, pienso and you don't que want to pienses think que that eres you're más de more lo than que what you are, and eres. that's why you bring up the question. So Y es por it's eso que a sign of preguntaste. your Así que eso own es una sincerity. señal de Still, tu you may find sinceridad. traces of Pratishta within yourself Pero in bueno, si es que context of doing encuentras this, and algunos then you have to trazos de militate pratista against dentro de ti, entonces identifying with it. en el You contexto de hacer estas identify for cosas, what it y si te is, estás which identificando con I eso, believe Raghunath Das Goswami said it's like creo que hay, the Raghunath stool Das of a Goswami pig, which, dijo que eso es is derived como from el eating the excremento stool of de un other cerdo, animals. Not good. y es derivado de comer So the stench of that, if esas you will, cosas, y no es bueno. false pride and so forth, Es orgullo falso can come to que puede llegar a negatively influence afectarte someone who's negativamente teaching, y afectar negativamente everything's lost esta by enseñanza that. y prédica. Y todo se pierde con eso. It's all lost. Todo se pierde. So we do need to guard against it. Así It will que show its ugly face from time to time. de vez until en you say, cuando how can I, se muestra ese lado avoid feo, from being, pero puedes as you evitarlo. put it, duplicious? Well, I think it's Como done lo gradually, señalas tú, and it's como una done by duplicidad. understanding the problem, and when it shows itself, Pero cuando then entiendes ese problema, disconnect from it. puedes desconectarte de eso Make sense to yourself. y puede tener sentido para This ti. person is praising me, or I'm thinking, Si I esta really said persona that me good, está didn't alabando I? a mí o piensa And I que did, yo but soy muy I couldn't have bueno, done it without, pero yo pienso, bueno, no puedo haberlo grace hecho of, sin la of gracia my guru and the de mi guru, Vaishnavas. And de los Vaishnavas. so I think you're doing good. Así que pienso que estás By bien. thinking about it along those lines, and I would Pienso que vas encourage en you to esa continue with línea y what you're doing. yo te motivaría a continuar It haciendo lo que engages estás you, haciendo engages your mind, y que intellect. uses tu mente y tu intelecto Hopefully it translates into, y que esto se into pueda transformar practices and, en taste for otras them, prácticas hearing y and gusto chanting por in esas particular. prácticas y particularmente else? cantar. ¿Qué más? We don't have any more questions at No the tenemos más moment. We'll see if preguntas anyone en este sends, but momento, Krishna Chaitanya pero Krishna just Chaitanya shared a nice quote. He compartió said that he una recently came linda across frase que in dice Srila que Prabhupada's Krishna book, apareció en el and he Krishna Book de says Srila Prabhupada. the identity of Krishna Dice la and identidad de Govardhan Krishna y Hill is still Govardhan honored
and great devotees take rocks from aún Govardhan es Hill honrada and y worship los them grandes devotos exactly as they toman worship the deity of Krishna in the rocas de Govardhan temples. para The adorarlas followers of the Krishna en consciousness los movement templos. may therefore Los collect seguidores small de rocks or la conciencia de pebbles from Krishna pueden Govardhan Hill colectar and pequeñas worship them at rocas de home, Govardhan y because adorarlas this en su worship casa, is as good as porque esta deity worship. adoración es tan buena como la adoración de Giriraj deidades. Maharaj ki jai. Giriraj Maharaj ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Srila Prabhupada ki jai. There you have it. All right. Ahí está. Well, it's Muy nice to be bien. with you all. And Un gusto estar con todos ustedes. today I'm on my way to the South Bay, Hoy which me is, voy al sur, we're a having la, we're in his mother's house, and I have cataracts porque on my tengo eyes. That's getting in cataratas the way of my y ability to eso read. me There's está a impidiendo un problem. poco So I'm la going to habilidad see de my leer. surgeon, Así and I que think that he will encontré un recommend cirujano y pienso que cataract surgery, which is puede not a hacer una cirugía de complicated catarata que no affair, es but complicada, that's on my chart for pero the eso está ahí. immediate. I'll be doing that. Voy a hacer and, eso continuing to y voy a continuar work on. I completed trabajando. He completado my commentary on the mi comentario en el Keshavastakam, Keshavastakam gone over it at length, and then I finished the Vrindavanastakam. y he terminado el I'm just going over Vrindavanastakam it in y ahora detail. estoy trabajando en algunos And then I'll write detalles an introduction, and I'll have another y ahora book estoy escribiendo una available for you. introducción Meanwhile, Birds of the Same Feather, y the book we've Aves del been mismo working on for a couple plumaje, of years, is just about el now libro con el que hemos going estado to the trabajando hace layout unos años, phase, ya the está running llegando a layout. su fase final. So that is Así que Brindaran está trabajando en eso. something to look forward to as well. That's what we're up to. Espero and I que look forward to being with you next week. nos veamos la próxima Dhruv semana. Maharaj, Gayatri says she has a quick follow-up if Gayatri you dice have que tiene una time. pregunta.